Soy consciente de la gran victoria de Holanda ayer 2-4 contra Alemania, el buen gol de Frenkie de Jong, buena actuación también. Siento no hablar hoy de ello, intentaré hacerlo mañana quizás para hablar más en general un poco así de Frenkie de Jong. En este caso quiero hablar de Samuel Eto'o, que a los 37 años, ha decidido poner fin a su carrera, ¿no? Creo que hice dos vídeos en este canal hablando de Samuel Eto'o, uno para explicar por qué creo que Guardiola decidió sacar al jugador del Barça en el verano de 2009 y otro para hablar un poco más en general de Samuel Eto'o, ¿no? En este vídeo también voy a hablar de Eto'o en general. Ese creo que lo hice hace unos 2 años o así, más o menos. Y bueno, hoy vuelvo a hacerlo empezando pues desde el principio, ¿no? Desde el principio, dejando claro, eso sí, que reconozco que Samuel Eto'o pues es uno de mis jugadores favoritos de la historia del Barça, ¿no? O sea, de los jugadores que más me gustó, que más me convenció por todo lo que aportaba en el campo. Pero empezaré pues por destacar que fue el Real Madrid quien le trajo a Europa con 16 años, si no me equivoco. Creo que fue en la temporada 96-97 porque estaba Capello en aquel momento entrenando al Real Madrid, la temporada de Ronaldo en el Barça. Y por entonces pues tenía 16 años de edad. El Real Madrid decidió cederlo al Leganés, que creo recordar estaba en segunda división. Y en esa primera temporada pues era una temporada formativa, ¿no? Una temporada formativa para que se fuera rodando en el fútbol europeo, conociendo así un poco el fútbol de aquí. Pero claro, muy poca gente conocía a Samuel Eto'o. De hecho, la siguiente cesión, si no me equivoco, fue al Español. Un español que estaba con Miguel Ángel Brindisi, el técnico argentino. Esta es una de las anécdotas. Realmente es un caso impresionante porque Brindisi decidió apostar por él como lateral diestro. Apostar por él de aquella manera, porque realmente no le dejó prácticamente jugar. Pero sí que siempre se comenta pues que Brindisi veía a Eto'o pues eso, como un lateral, ¿no? Como que no sabía dónde ubicarlo, no conocía al jugador. Y por las condiciones del futbolista, claro, debió de pensar, bueno, es muy rápido, es resistente, entonces pues apostaremos por un lateral, que es precisamente lo que suelen ser los laterales, jugadores muy rápidos, jugadores con gran resistencia física. Pero ahí no consiguió triunfar tampoco Samuel Eto'o, no consiguió tener oportunidades. Donde sí que las empezó a tener y ya empezó su gran carrera fue en el Mallorca, con la incidencia que siempre reconoce el propio Samuel Eto'o del fallecido Luis Aragonés, un entrenador que fue el que le empezó a hacer destacar, que le, digamos, marcó el camino a seguir en todos los sentidos, no solo en el táctico, donde pues bueno, era una especie de delantero, segundo delantero, y también en el emocional, ¿no? Eto'o parece que era un jugador con mucho carácter, con mucha ambición. Siempre se recuerda aquella polémica, ¿no? Porque Aragonés le decidió sustituir, si no me equivoco, había sido en la Romareda contra el Zaragoza. Le sustituyó y una vez llegó Eto'o al banquillo, empezó a quejarse, fue Aragonés corriendo allí, algo debió decir Eto'o, y casi llegan a las manos, ¿no? Casi llegan a las manos. Una situación pues que se ve muy poco hoy en el fútbol, pero que en aquel momento sucedió. Y que, o sea, se ve muy poco, me refiero así, de forma tan descarada ante las cámaras, porque seguro que los enfados pasan en cada partido. La cuestión es que Aragonés supo reconducirlo, supo hacer que no hubiera problemas, y no solo eso, sino que supo convencer a Samuel Eto'o, que a partir de ahí, pues bueno, fue creciendo en el Mallorca. Con la llegada de Gregorio Manzano quizás fue su mejor momento, y la temporada clave, incluso diría el partido que hizo que Samuel Eto'o, que ya había hecho grandes actuaciones contra el Madrid, ¿no? Creo que había ganado el Mallorca 1-5 en el Bernabéu, 4-0 en Copa, siempre con goles de Eto'o. O sea, que hay unas exhibiciones absolutamente impresionantes. Pero aparte, el partido que creo que provocó que realmente ya Laporta y el Barça quisieran ficharlo fue la victoria en la temporada 2003-2004, este partido y este día, porque recuerdo hasta que fue un sábado, ya que el Barça jugó antes, jugó el Barça contra el Celta, perdió, era un partido muy importante, el Barça venía de esa remontada, había remontado 18 puntos al Madrid, fue cuando empezó la era Rijkaard en la parte final de la 2003-2004, y tenía que ganar ese partido contra el Celta para tener opciones de ganar Liga, de coger al Valencia, que fue quien terminó ganando la Liga. No lo hizo, perdió 1-0 con gol de Edu, jugador brasileño. Y el Real Madrid jugaba justo después del Barça contra el Mallorca, que creo que perdió 1-3. Y no sé si marcó todos los goles otra vez Eto'o o marcó varios, pero volvió a hacer otra exhibición espectacular que yo creo que fue decisiva para que, bueno, el entorno empezara a debatir, ¿no? de
de la necesidad de fichar un jugador como ese, tan joven como Eto'o, que tenía 23 años en aquel momento y que ya venía de hacer actuaciones pues muy importantes, sobre todo contra el máximo rival, demostrando aparte pues que no le temblaban las piernas, ¿sabes? O sea, que él le daba igual que fuera Madrid, que fuera quien fuera. Se notaba que se crecía en ese tipo de partidos, lejos de esconderse, iba por todas, le podía salir mejor o peor, pero él no se escondía absolutamente nunca y eso ya era un detalle importante, aparte de la pura velocidad que tenía. En aquel momento hubo división de opiniones. Creo que la mayoría estaba a favor de fichar a Samuel Eto'o. Yo reconozco haber estado a favor. Saltándome, eso sí, el cruifismo, porque Rijkaard no quería que se fichara a Eto'o, ¿no? No porque no creyera en él, sino porque habíamos fichado a Larsson y se supone que íbamos a apostar por Larsson, ¿no? Era la apuesta de Rijkaard para la temporada 2004-2005 y claro, un nuevo delantero pues como que iba a ser complicado. Aparte, existía ese debate también en el entorno de si un jugador como Samuel Eto'o, que le gusta mucho sobre todo el campo abierto, pues podía encajar en una posición como la de 9 en el Barça, con el estilo del Barça, ¿no? Que es un estilo siempre particular y muy específico desde el punto de vista táctico. Se fichó a Samuel Eto'o a pesar de todo ello, fue una apuesta personal de los de arriba, pasando por encima del entrenador. A veces, hombre, es con que si son pocas veces, no está bien hacerlo. Yo aún así estoy en contra de que se haga, pero realmente es que en casos como esos, es que el caso de Eto'o era muy, muy claro. Yo estaba convencido de que era un jugador para triunfar. O sea, sabía que existía la posibilidad de que no se hiciera al estilo del Barça, pero hombre, cualquiera que viera los partidos de Eto'o contra el Madrid es que era un escándalo. O sea, era una personalidad que dices, Dios mío, es que este tío, a poco que sea regular en su rendimiento, va a dar absolutamente un salto de calidad enorme, y así fue. O sea, en el Barça dio un salto de calidad espectacular, se convirtió en uno de los mejores del mundo, que esto siempre pues es relativo. Es relativo porque, claro, el mejor del mundo suele estar vinculado al talento, al dribbling, al desborde, a la calidad técnica pura. Y Samuel Eto'o pues no era de una técnica muy depurada, ¿eh? No podemos decir que fuera una técnica como la de Ronaldinho o Messi, a la hora de conducir el balón, no la tenía pegadita al pie, pero para mí, por condiciones, yo no voy a decir que sea ni el mejor de la historia, ni el mejor del mundo en su momento, ni cosas así. Yo sí que puedo decir que es uno de los mejores jugadores que vi en mi vida, de los más determinantes, basándome simplemente en la velocidad que tenía al espacio, velocidad que al mismo tiempo le servía para desbordar, buena asociación en corto, buen remate de media distancia. También se cuestionaba que fuera un delantero de área porque fallaba muchos goles, pero realmente en este sentido, y hago aquí un pequeño inciso, a Samuel Eto'o le podemos comparar dentro de este apartado, el apartado emocional, el apartado psicológico, con Cristiano Ronaldo. Como os digo, siempre estoy hablando de profesionales. Yo no estoy hablando aquí de las personas que no las conozco. Hablo de profesionales y desde el punto de vista profesional, para mí Eto'o y Cristiano Ronaldo eran muy, muy parecidos desde el punto de vista psicológico. Jugadores que hicieron absolutamente todo lo posible por llegar lo más alto. Es decir, si puedo ser más rápido, voy a ser más rápido en arrancada, en carrera de media distancia, en carrera larga. Si puedo mejorar mi calidad técnica en el pase corto, escondiendo el balón, utilizando el cuerpo de espaldas, jugando de cara a portería, siendo mejor en el contragolpe, siendo mejor de cabeza. Y en el caso de Samuel Eto'o mejoró muchísimo en el Barça, muchísimo en su llegada al Barça, el trabajo en el área. El trabajo en el área no solo de los movimientos, que también, sino sobre todo a la hora de finalizar. Eto'o representa perfectamente lo que para mí es el buen definidor cuando no tienes una calidad técnica depuradísima, ¿no? Como es la de Messi o como es la de Ronaldo Luis Nazario Lima, que son un escándalo. Son tíos que, bueno, necesitan medio segundo y te la colocan donde les da la gana. Es muy difícil ser un buen definidor si no tienes esa calidad técnica. Sin embargo, Eto'o, como por ejemplo Suárez, que también representa para mí en ese sentido muy bien lo que creo que es un buen definidor, aprendió a buscar el ángulo débil del portero y partirla ahí. Es así, o sea, es el momento que veas un hueco más grande en la portería, sea palo largo, palo corto del portero, Eto'o siempre la partía ahí o casi siempre la metía ahí, y si no podía, pues a las piernas. De ser un fallagoles clarísimo en el Mallorca, que era muy a lo Patrick Kluivert, que también fallaba muchísimos, ¿no? Pues pasó a ser un jugador que sí, evidentemente también falló ocasiones en el Barça, no lo vamos a negar, pero bajó muchísimo, hasta el punto de que ya en la 2008-2009, que fue su última temporada en el Barça, una muy buena temporada de 30 goles en esa temporada de Liga,
o sea, 30 goles en la Liga, que me estoy haciendo aquí un lío, pues esa temporada ya fallaba muy pocas ocasiones, muy pocas ocasiones. Y él año tras año creció como jugador y creció y creció y creció hasta convertirse, pues eso, en uno de los mejores jugadores del mundo. Caso muy parecido al de Cristiano Ronaldo, sin querer decir que sean el mismo perfil de jugador, ni muchísimo menos. Tampoco, ni el mismo perfil desde el punto de vista de la posición o rol que ocupan en el campo, ni el mismo perfil desde el punto de vista de las características propias del jugador. Es decir, Cristiano Ronaldo técnicamente, pues se puede decir que es superior, y es un jugador diferente, ¿no? Son jugadores diferentes, pero al mismo tiempo, ya digo, pura personalidad, ambiciosos, con muchísimas ganas de competir, de ser el mejor, de ser el protagonista. Y claro, es un poco una putada esto en el fútbol, ¿no? Porque, bueno, en el fútbol y en todo, pero es que en el fútbol te viene muy bien porque, claro, este tipo de jugadores llega a un partido grande, llega a cualquier cosa y no se arrugan, no se esconden, siempre van a estar ahí. Final de Champions contra el Arsenal, gol de todo. Momento decisivo, momento complicado, gol de todo. Momento complicado porque no estaba dominando el Manchester United en Roma. Estaba mucho más cerca el 1-0 del United que el 1-0 del Barça en aquella final contra el Manchester United. Pues cogió allí todo, zigzag, le rompió la cintura a Vidic, si no recuerdo mal. Punterazo a las piernas. A eso es justo a lo que me refiero, ¿no? Cuando ves el ángulo débil del portero, él sabía perfectamente, aprendió perfectamente a dónde tenía que rematar. Y en el caso de Van der Sar lo vio ahí, la única opción que tenía para hacerle daño, plas, entre las piernas, punterazo y gol. Y fue decisivo, porque ese gol nos dio mucha tranquilidad, permitió que el Barça se adueñara del partido. Muy, muy decisivo ese gol de todo para ganar aquella Champions. Bueno, y qué decir del 1-1 contra el Arsenal, que era el minuto 75-76 y nos costaba un horror hacer ocasiones. Además de que fue también decisivo en la jugada en la que se expulsó a Lehmann, si no recuerdo mal, el portero del Arsenal en aquel momento, con un grandísimo desmarque de ruptura que le dejó solo, bueno, creo que el pase había sido Ronaldinho, un gran pase también, como el de Iniesta en el gol que marcó. Pero vamos, esa velocidad, ese estar siempre alerta, o sea, qué pasada, o sea, para mí fue maravilloso tener a ese jugador en el Barça ahí. De hecho, en el 2008, cuando llega Guardiola, me molestó que lo quisiera traspasar. Yo no estaba para nada de acuerdo, pero, hombre, evidentemente al ver todo lo que pasó después, y por todo lo que pasó después me refiero a la información que ya empezó a salir después. Digamos que ves cosas, ¿no? De entre lo que hizo todo aquella vez cuando se recuperó, el problema que pasó en la temporada 2007, en febrero, ¿no? Febrero 2007, con la polémica con Reija, Ronaldinho, que, bueno, todo eso sumado a lo que luego pues vimos de todo, que si Messi había marcado en la final de Champions y, claro, eso impedía que no fuera del todo protagonista, su gesto el día del Betis, que fue aquello clamoroso, ¿no? O sea, aquello fue la señal inequívoca de que nada, este tío es que quiere pasar hasta por encima del entrenador. O sea, es que quiere mandar él. Y luego, pues bueno, las declaraciones que hizo una vez ya estaba fuera del Barça respecto a Guardiola, respecto a todo en general, reconociendo que efectivamente quería mandar él y quería estar por encima del entrenador, cosa que precisamente... Bueno, no entro a eso porque si no termino y ya sabéis lo que opino, ¿no? Acabo de hacerlo con el vídeo de Piqué. Pero la cuestión es que ahí precisamente me di cuenta de por qué Guardiola quería sacarlo al Barça y que no vale. No vale. El hecho de que seas muy bueno y que marques 30 goles y que seas un jugador muy importante no es suficientemente importante como para arriesgar tanto y poner el equilibrio de un grupo emocional desde el punto de vista del respeto al entrenador, del respeto al grupo, pues nunca es tan importante como eso. Como el jugador que sí respeta al grupo, que sí respeta al entrenador y que sí hace lo que quiere el entrenador. Por eso se me cayó un poco el mito ahí, ¿no? O sea, yo era un gran defensor de todo siempre, durante aquellas 5 temporadas que estuvo, y obviamente por todo el trabajo y rendimiento que dio, siempre muy agradecido, ¿no? Es historia del Barça, eso está clarísimo, con los títulos que ganó, 2 Champions, 3 Ligas, fue muchísimos goles para el Barça, pero como decía... Al igual que es positivo esa ambición, esa personalidad, ¿no? Para partidos así, no solo para partidos así, sino para querer cada año ir a más. O sea, lejos de ser un jugador como a lo mejor Ronaldinho, que, bueno, pues conseguí esto y ya paso. Pues era todo lo contrario, al igual que Cristiano. Es más y quiero más y ser mejor y tal. Pero claro, al mismo tiempo, esa mentalidad de querer más, de querer protagonismo, de querer destacar, pues es la que te hace también querer pasar por encima de los compañeros, querer pasar por encima del entrenador y por un lado es un beneficio, pero por otro lado al final termina siendo un problema.
Lo ideal es que Samuel Eto'o fuera lo que fue, o sea, un jugador con súper ambición, pero que tuviera claro que al entrenador siempre había que respetarle por encima de cualquier otro tema, que si el entrenador te dice pégate ahí, pues te pegas ahí, si el entrenador te dice esto, hazle caso al entrenador, entiéndelo, respeta al grupo, si te toca ser suplente también, hubiera sido lo mejor, porque desde luego yo pienso que un Samuel Eto'o que tuviera el beneplácito de Guardiola nos podría haber dado muchísimos años más en el Barça. Hay que recordar que se fue del Barça con solo 28 años y que venía lo mejor del Barça en aquel momento, ¿no? O sea, lo mejor del Barça de Guardiola aún venía, aún estaba por venir, aún hubo 3 años por delante que yo creo que podríamos haber aprovechado 3 años más a Samuel Eto'o sin ningún tipo de problema. Pero desgraciadamente, pues, tenía esa mentalidad. O sea, desgraciadamente, desde el punto de vista de cómo lo vemos nosotros, él tiene derecho, obviamente, a verlo de esa manera. Pero, hombre, pues nada, se fue al Inter, le fue muy bien, ganó el triplete también en el Inter, ganó muchos títulos, siguió teniendo reconocimientos, pero yo creo que podía haber ganado. De hecho, el Barça ganó la Champions 2 años después, sin él, y alguna Champions más. Tanto podría haber ganado él en el Barça, como podría habernos ayudado a ganar. Posiblemente, a lo mejor, en la 2009-2010, con Samuel Eto'o, con un Samuel Eto'o que estuviera. Un Samuel Eto'o de equipo, vamos a decirlo así, ¿no? Porque es más. El Samuel Eto'o es un Samuel Eto'o individualista, y hubiera sido mejor un Samuel Eto'o más de equipo, más de asumir que Guardiola es el líder. Y eso nos hubiera llevado quizás a unos mejores resultados si él. Bueno, mejores resultados es difícil porque ya fueron muy buenos los resultados sin Eto'o. Pero con Eto'o quizás hubieran sido incluso un poquito mejor. Con todo, para mí eso no borra, ¿no? Lo grandísimo futbolista que fue, el gran profesional, el gran deportista que fue, por condiciones, por actitud. Y pienso que de Samuel Eto'o, haciendo un análisis frío, si tuviera que recoger algo, recogería pues lo mismo que suelo decir de Cristiano Ronaldo, ¿no? Esa actitud, esa ambición, esas ganas de ser cada vez mejor en todo, ¿no? Físicamente, técnicamente, tácticamente, mentalmente. Pues creo que es importante que, por ejemplo, cualquier chaval que realmente esté interesado en el fútbol y esté en la base del fútbol y quiera ser futbolista profesional, pues mire cómo jugadores como estos, sin a lo mejor tener una técnica depuradísima o tener un súper talento como Messi o Ronaldinho y tal, pues fueron capaces de convertirse en estrellas mundiales, en futbolistas top del más altísimo nivel, a base de esfuerzo, trabajo, compromiso, concentración altísima, ambición, carácter competitivo, lucha. O sea, me queda por decir y me podría profundizar en el tema de la presión alta y cómo luchaba, ¿no? O sea, que era uno de sus rasgos característicos, el trabajo en la presión. Pero bueno, creo que ya lo comenté en aquel vídeo y que muchos, pues eso también ya lo conoceréis. Lo voy a dejar aquí, no me extiendo más. Me quedó esa pena, eso sí, de que Samuel Eto'o siguiera más años en el Barça de Guardiola, pero bueno, aún así, entre lo que hizo con Rijkaard, lo que hizo con Guardiola, pues yo creo que todos los barcelonistas lo disfrutamos mucho y que todos los amantes del fútbol pues reconocerán que Samuel Eto'o es uno de los grandes de la historia de este deporte. Nada más, lo dejo aquí, os animo como siempre a que la caja de comentarios sobre qué vuestras impresiones al respecto y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.